matrimonios de conveniencia que se les presentan, que están pensando en otras cosas, incluso se plantean vivir de otras maneras, cuando en ese momento no hay trabajo para las mujeres, no hay ninguna manera de que tengan que ganarse la vida, en cambio ellas se lo están planteando, ¿no? Y creo que eso es tremendamente novedoso. Además ella en algunos momentos está con las relaciones que está creando con sus personajes, hay cosas que realmente no llegamos a saber. Cartas que aparecen a trozos, cartas que unos personajes cuentan a otros, ¿no? O sea, mira que la carta decía aquello, cartas que aparecen íntegras a lo mejor en sus novelas, personajes que aparecen narrados cuando ya llevamos muchísima novela, ¿no? Y entonces deja muchísimo, para la persona que está leyendo, deja muchísimo abierto a la imaginación, ¿no? Habla de amor, sus historias. Es normal, tenemos que tener en cuenta que las mujeres, desde que la civilización surge de alguna manera, han estado educadas dentro de que tienen que conseguir ese amor, que por otra parte es un amor encorsetado dentro de una sociedad, porque ni Lidia ni ninguna de estas mujeres frívolas que hemos visto realmente está dentro de lo que se podría considerar amor o relaciones personales y además satisfactorias, ¿no? De alguna manera. Se lee a Jane Austen porque realmente todavía nos está aportando muchísimas cosas, ¿no? Tanto es así que, bueno, que hay la Jane Austen Society of Norteamérica, que tiene una página web donde además recoge por una parte los estudios académicos y por otra parte esos estudios que no son tan académicos, esas opiniones a lo mejor de gente que se acerca a esta autora y que hay que tener también en consideración la unión de ese mundo académico con ese mundo real, que realmente nos aporta muchísimas cosas. Yo también diría, respecto a lo del amor, siguiendo un poco las palabras de Marcela Lagarde, dice que hemos tenido de alguna manera, pocas veces, dice que aprendemos historias de amor de personas de carne y hueso, ¿no? Entonces ella dice que el amor, el estudio a lo mejor en lo que nos hemos aproximado a ellas es mantenemos el amor en formas tan tradicionales que darían gusto para un museo. Son sus palabras. También Charlotte habla de lo que son las trampas del amor. Jane Austen sí que es verdad que termina sus novelas de alguna manera con un final feliz. Yo también tengo que decir, como defensora suya, a mí me dijo una vez una chiquita muy jovencita, me dijo: ¿y qué problema hay con que un libro termine bien? No hay ninguno, evidentemente, no hay ningún problema que termine bien. Os recomiendo a las personas que no hayan leído a Austen, hay una película americana que se produjo, que se dice Conociendo a Jane Austen, en la que es un club de lectura que cada mes van leyendo un libro de Austen. Entonces van de alguna manera reflejando sus propias vivencias personales en esas novelas que van leyendo, ¿no? Hay un pasaje que es muy curioso porque uno de los participantes del club de lectura hace una comparación de una obra de Jane Austen con La Guerra de las Galaxias. Así que os aconsejo que lo veáis, es en tono de comedia, os hará pasar un buen rato y os va a aproximar un poco a esas novelas de Jane Austen. Por no hacerme más larga ya, no alargar más esto, voy a pasar a Dori, que es una especialista que os va a hacer ya las conclusiones de esta charla. Me están puliendo, mira que estoy gordita, eso que dentro de nada no voy a caber en la silla. Vale, yo es que no creo, como sé que nos hemos alargado más de lo que teníamos pensado, voy a cortar en las conclusiones. Sí que hable más alto, me están diciendo, vale. Sí que quería decir que vuelvo a retomar lo primero que he dicho, y es que Mary Wollstonecraft en su libro hace un alegato a favor de la educación de las mujeres, y luego más adelante he dicho que se recoge también en las novelas de Jane Austen. Es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que es aquello de a las mujeres que se les enseñe, en este caso estamos hablando de mujeres de cierta clase social, pues a preparar fiestas, a ir muy monas y a no pensar en nada para que el marido decida por ellas. Si no tiene marido, por desgracia, pues que sea muy pobre, muy pobre, muy pobre, sin pasar hambre,
y básicamente pues que su hermano o su padre o un sobrino o quien sea quien decida por ellas. Sin embargo, esta idea, ya he comentado, me voy a volver a levantar, perdonadme, que os estoy mareando un poco. Sin embargo, esta idea, en Wollstonecraft dice, no señores, ustedes quieren que nosotras eduquemos a sus hijos, ustedes quieren que nosotras hagamos de su hogar su castillo. Pues para eso tenemos que estar educadas y no con lo que ustedes nos dan. Tenemos que saber y tenemos que poder tomar decisiones, tenemos que poder hacer un montón de cosas. Wollstonecraft tampoco es, hablamos de protofeminismo, no podemos decir que sea una reivindicación de los años 60, pero aquí en las conclusiones he puesto un fragmento de Mansfield Park. Ya he comentado que Mary Bertram y Henry han huido, que cuando han huido la familia, bueno, un adulterio, esto es horrible, horrible, horrible. La verdad es que hoy día un adulterio tampoco nos gusta, eso de que una pareja se rompe porque viene un tercero, todos sabemos, a ver, que de contillas todos. En la de una cervecita lo hemos contado 20.000 veces, que la vecina se ha ido con el marido de la otra vecina y no sé qué, no sé cuánto. Esto pretendía ser un chiste que se hiciera reír. Vale, gracias por no hacerlo. Vale. Entonces, el padre se da cuenta precisamente de lo que 50 años antes había dicho Wollstonecraft y lo que Austen está diciendo en sus novelas. A estas mujeres hay que educarlas de otra manera. Él está diciendo, esto es horrible, claro, está decepcionado. Una palabra, se repite mucho, ¿no? El término decepción, tal. Es justo en el momento en que se enteran. Drama, las caras. Y el problema es porque va a ser algo público, sobre todo por esa proyección social. El problema es de la familia, que no se ha dado cuenta y que estos amoríos ilícitos estaban produciendo, que tenían que haberla encorsetado, vigilado. Y ahora es... Y entonces aquí es lo que me importa. Dice que uno de sus errores es que esperaba que sus hijas fueran buenas y sin embargo lo único que le ha enseñado son buenos modales. Eso es lo importante, es decir, lo único que se enseñaba a las chicas era a buenos modales y así no podían tomar decisiones, pero tampoco podían construirse como personas y desde luego no podían responder a nada de lo que estos señores quisieran que ellas hicieran. Ya no, desde un lado egoísta debían de haber sabido que educarlas y permitirles el acceso. Estamos hablando de una escritora, era difícil escribir. Una de las leyendas urbanas dice que Jane Austen escribía papelitos y se los metía en el bolsillo para que las sirvientas de la casa no supieran que estaba escribiendo. Leyenda urbana, nadie lo ha demostrado, sobre todo cuando su hermano era el que le hacía de representante. Parece que eso no debería de ser muy real, pero sería un hecho. También tenemos que pensar que las mujeres durante siglos tuvieron prohibido aprender a leer, que estamos hablando de gente de clase alta, lógicamente en la clase baja no sabían leer ni ellos ni ellas, pero estas clases medias, estas clases altas, cuando era típico por la noche sentarse alrededor de la mesa o alrededor del hogar y que alguien leyera la palabra de Dios, la Biblia. Pero ¿quién la leía? Un hombre, porque las mujeres tenían prohibido ya no leer, sino aprender a leer. Al menos enséñale a leer aunque lo hagan en voz bajita, que eso también sirve. Y entonces, esto es la conclusión para ir acortando. Y luego os hacemos un regalo. Jane Austen se revisita constantemente, y se revisita desde todos los puntos de vista. Y a nosotros nos ha gustado este punto de vista, no vamos a decir de qué es. Lo veis y a ver si os gusta, ¿vale? El de en Bollywood, Orgullo y Prejuicio. Es un musical. Este es McDarcy, este es el amigo, que ahí está diciendo que va a ser el próximo. Bueno, ahora todavía no, ahora está mirando. Esta sería Mary, la hermana de Elizabeth. La hermana de Elizabeth. Y este le está diciendo, va a ser el próximo MC Hammer. Va a ir a lo que sería ahora Factor X o una cosa de estas.
Estas están bien, Mary y Elizabeth.